Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartirles el, el tema de la oración del discipulado 1. He preparado esta diapositiva, acerca de la oración. La oración. Para ello vamos a hacer una breve introducción. La oración es fundamental en la vida de un cristiano. Por lo tanto, el cristiano debe hacer de la oración una práctica especial en su vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios así lo desea, porque Dios nos ha dejado su ejemplo. Y si nosotros no oramos, podemos caer en indiferencia e inactividad espiritual, que nos vamos a ver envueltos por los quehaceres del día a día y vamos a ir dejando de poco a poco lo que para nosotros debería ser más importante, que es nuestro Dios. Por eso es muy importante que debemos nosotros mantener una comunión con Dios a través de la oración. También nos dice en el libro de Jeremías, Dios desea que su pueblo se comunique con Él por medio de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Nosotros cuando oramos sentimos la presencia de Dios, esa paz, ese consuelo, ese refugio que necesitamos para poder nosotros continuar día a día. También tenemos una pequeña definición de lo que es oración. La oración es conversar con Dios. Es una comunicación bidireccional. Hablamos con nuestro Señor y Él con nosotros. Como sus hijos, tenemos la confianza para llegar personalmente a su trono, en espíritu. Nosotros tenemos la libertad de expresarle todo lo que nosotros sentimos, sea estos sentimientos, sí, de agradecimiento o a veces de que estamos atravesando alguna dificultad. Dios está presto para escucharnos, para atender a nuestra oración, a nuestra súplica. Es por eso que nosotros debemos hacer un hábito en nuestras vidas el orar, como también debemos seguir también el ejemplo de Daniel, que se daba o que daba el tiempo en primer lugar a Dios. Nos dice que él oraba 3 veces al día. Bien, también decimos que la oración es la forma en que nos acercamos confiadamente a Dios, con la seguridad que Dios nos va a escuchar nuestras peticiones en su tiempo y conforme su voluntad. También tenemos por qué debemos orar. Hay mucha necesidad de orar por diversos motivos, ya sea personales, familiares, congregacionales, etc. Y uno de los motivos por los cuales nosotros debemos orar es porque es una ordenanza bíblica. Según lo encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, que nos dice orar sin cesar. Debemos estar ahí orando constantemente a Dios.
no con el propósito o con el objetivo de que Dios ya atienda rápidamente nuestras oraciones, sino para tener nosotros un consuelo, un refugio. También es importante orar, o otro motivo por el que debemos orar es cuando oramos, Él responde haciendo justicia por nosotros. Como nos dice en Lucas capítulo 18, 7. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. Dios escucha nuestras oraciones. Nosotros somos los que nos desesperamos a veces porque, porque supuestamente nosotros decimos, Dios está tardando en responder, que quiero inmediatamente que mi oración sea atendida. Y las cosas no funcionan así. Nosotros debemos esperar el tiempo y la voluntad de Dios, porque es mejor que Dios sea el que tome, o que el que nos ayude a tomar las decisiones para que después, más adelante, no, no nos, no nos tropecemos, o no estemos renegando más adelante por anticiparnos a, a algo. También, ¿por qué debemos orar? Porque nos libra de circunstancias adversas. Como nos dice en el libro Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 50, 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es cierto que cuando nosotros pasamos por alguna dificultad, es cuando ahí más recurremos a Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos saque de esa dificultad. Sí, pero no necesariamente debería ser así, sino que nosotros debemos buscarlo a cada instante de nuestra vida. Debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios nos ha dado la vida y nos ha dado una nueva oportunidad de ser sus hijos. ¿Por qué debemos orar? Porque nos permite interceder ante Dios por otras personas. Efesios capítulo 6, 18 nos dice: y orad en el Espíritu Santo en todo tiempo, y en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Una de las recomendaciones que nos hace diariamente nuestro pastor en la iglesia es que nosotros debemos orar primeramente por todas las personas, ya sean nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, y finalmente orar por nosotros mismos, conforme a la voluntad de Dios. También, ¿por qué debemos orar? Porque nos ayuda para no caer en tentación. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nosotros, si no
si no tenemos esa comunión con Dios a través de la oración, estamos prestos a pecar, porque como bien nos dice en el libro de Mateo, tal vez nosotros tengamos esa disposición en nuestro corazón, pero como nosotros somos humanos, tendemos a caer, a pecar. Entonces, es la importancia de orar constantemente para que sea Dios quien nos corrija, para que sea Dios quien nos discipline, quien nos guíe. También dentro del tema de la oración encontramos maneras de orar. Las maneras de orar lo podemos hacer orar solos, en silencio o en voz alta. Nos dice en Mateo capítulo 6:6. Nos dice en Mateo, un ratito se me perdió el capítulo. Mateo capítulo 6:6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Esto nos quiere decir que Jesús nos enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunicación con Dios. Orar en público es válido, pero orar solo de donde vamos a ser vistos es una indicación que no lo estamos haciendo para Dios, sino para vanagloriarnos. Sí, debemos tener cuidado en eso. También nosotros, otra manera de orar, podemos orar de acuerdo con 2 o más hermanos, como nos dice en el libro de Mateo, capítulo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde está 2 o más, porque donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios está en medio de nosotros como iglesia a través del Espíritu Santo, y que la oración que se realiza con 2 o más hermanos en común acuerdo es efectiva. También otra manera de orar, podemos orar junto a un grupo de creyentes en iglesia, ¿sí? De personas que comparten nuestra fe. Impedimentos para una oración efectiva. El Señor Jesús nos abrió el camino a la presencia de Dios, pero existen algunos motivos que no permiten realizar una oración efectiva, como por ejemplo, la falta de disposición para perdonar. Es muy difícil para nosotros, como humanos, el perdonar. ¿Por qué? Porque por el daño que ocasionó o que nos ocasionaron a nuestra vida,
o por muchas más razones que nos llenó de dolor, de resentimiento, eso es un impedimento para acercarnos o para que nuestra oración pueda llegar a la presencia de Dios. Por eso es importante que una de nuestras oraciones sea para que Dios ponga ese sentir en nuestro corazón para perdonar, que sea Él quien trate con nuestras vidas y que poco a poco sea su amor quien nos limpie, quien sane nuestras heridas para nosotros perdonar a las personas o a la persona que nos hizo daño. ¿Cómo nosotros vamos a comprobar si realmente lo hemos perdonado? Es cuando nos encontremos personalmente con esa persona. Solo así podremos saber nosotros si realmente lo hemos perdonado o no. Porque decir te perdono es fácil, pero que se puede evidenciar es lo más difícil. También tenemos, hay una referencia en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es lento para la ira y manso, ¿sí? Y humilde, y que está presto a perdonar. También otro impedimento para una oración efectiva es la incredulidad o falta de fe. Si nosotros no tenemos fe en que Dios existe, en que Dios puede transformar nuestra vida, no vamos a poder hacer efectiva nuestra oración. Como nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nosotros debemos tener la convicción, la certeza de que Dios existe, de que Dios es todopoderoso, que Él nos puede ayudar, que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Sin esa fe, sin esa certeza, no vamos a poder también tener una comunicación efectiva con Dios. Otro impedimento para una oración efectiva es la oración con motivos cerrados, como nos dice también en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El error que cometemos muchas personas es que nosotros realizamos peticiones, oraciones para nuestro beneficio, para nuestra vanagloria. Y
pedimos, por ejemplo, que Dios nos bendiga con un trabajo, con una casa, ya, y no le estamos dejando a Dios hacer su voluntad, que sea Él quien haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso esos son los motivos errados por los que nosotros no tenemos una pronta respuesta, se puede decir, de parte de Dios, porque estamos haciendo peticiones u oraciones para nuestros deleites, para vanagloriarnos, solo para nuestro beneficio, sin importarnos los demás. ¿Cómo orar efectivamente? Para realizar una oración eficaz delante del trono de Dios, se debe tener presente algunos principios bíblicos. Después de realizada nuestra oración, nosotros debemos concluir diciendo en el nombre de Jesús. Así como también nos dice en el libro de Juan. También otra manera de orar eficazmente es realizar nuestras peticiones según su voluntad. La misma está escrita en la Biblia de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. También podemos encontrar cómo orar eficazmente en el libro de Santiago. Ahí nos indica cómo nosotros debemos orar para que nuestras oraciones sean respondidas. Debemos orar conforme la voluntad de Dios. ¿Sí? Después de, por ejemplo, yo deseo conseguir un trabajo, por ejemplo. Sí, estoy ahí, que Señor, bendíceme con un trabajo, que mira que no tengo, etcétera. Pero tanto me he cerrado en eso que no he dejado que Dios obre. Entonces lo que deberíamos hacer es que, sí, Señor, reconocemos que necesitamos ese trabajo, pero que se haga tu voluntad, Padre, porque tú sabes lo que nos conviene, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sí, porque Él es nuestro Padre, el que nos sustenta día a día. Bueno, y concluimos diciendo que la oración es fundamental para nuestra vida como cristiano, que nosotros debemos anhelarla como a tesoro, ¿sí? Darle el primer lugar a Dios, que es difícil para muchos de nosotros, pero no imposible, porque tenemos ejemplo de Jesucristo, ejemplo de los hermanos también, y que son ellos también que nos motivan y nos ayudan a continuar hacia adelante. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos.